Gracias, Gabriela. Hola a todos, bienvenidos a esta sesión. Una sesión que promete, una sesión que hoy día está, yo diría que quizás muy en boga, porque alude a la ciudadanía, y quizás también una sesión que es un poco, ¿cómo decirla?, de alguna manera bipolar, por decirlo de alguna forma. Ya voy a explicar por qué. Servicios digitales para un gobierno abierto. Bueno, quizás en la región de Sudamérica, servicios digitales y gobierno nunca han estado muy de la mano. A pesar que en países como Chile, Colombia, vamos a ver, se están haciendo cosas se está avanzando, pero normalmente servicios digitales y gobierno han estado un poco alejados. Y por otro lado, gobierno abierto también hay ciertas dificultades o ciertas lejanías con el concepto. Pero hoy día tenemos una invitada de lujo, Grace Quintana. Yo no tenía la suerte de conocerla, hoy día la conocí y me ha dejado muy positivamente impactado. Ella nos va a contar que se están haciendo cosas muy buenas para acercar estos conceptos, los servicios digitales, el gobierno, y que efectivamente sea un gobierno abierto y un gobierno mucho más digital que facilite la vida de los ciudadanos. Entonces, sin más, voy a presentar a Grace, voy a leer su biografía, porque en mi caso, ya que estamos hablando de datos, mi disco duro no me permite guardar muchos datos, entonces lo voy a leer. Tiene un currículum notable también. Grace Quintana, ella es de la Superintendencia Nacional de Salud, es líder de Gobierno Digital y Transformación de Trámites de Bogotá, es ingeniera en telecomunicaciones, especialista en TI y Business, magíster en diseño y gestión de proyectos TI, coaching de innovación con más de 11 años de experiencia profesional en el campo de las TIC, en proyectos de impacto nacional, speaker internacional y ganadora del premio Joven Brasileño. O sea, muy bien, Grace, wow. Muchas gracias. Y te dejo con esta presentación que luego, si el tiempo nos permite, vamos a entrar también en algunas consultas y en ahondar en algunos temas. Así que sin más te dejo, Grace, adelante. Perfecto, muchas gracias Jorge por esa presentación, muchas gracias al Smart City Expo de Santiago de Chile por esta invitación muy importante para mí. Chile está dentro de mis países queridos en mi corazón, así que es un honor para mí estar acá. Pues como decía Jorge, efectivamente vamos a estar hablando sobre todo lo que tiene que ver con gobernanza innovadora, sobre esos servicios digitales que se prestan a la ciudadanía para que sean unos servicios digitales de confianza, unos servicios digitales abiertos. Es importante mencionar, antes de comenzar con la temática, que los servicios digitales son servicios que se suministran a través del uso de tecnologías. Hoy en día, pues hemos tenido una transformación inminente, una transformación automática. Hablábamos que el COVID, pues esta situación de pandemia que tenemos actualmente en el mundo entero, nos obligó a transformarnos inmediatamente, nos obligó a que la transformación fuera inminente. Esto que hemos estado, digamos que organizando, proyectando, lo que hemos estado desde los gobiernos y desde el sector privado, la academia, la investigación, haciendo durante mucho tiempo, se logró prácticamente en un mes, en algunos países, en dos, tal vez, en otros, pero la transformación fue inminente y muy, muy rápida. Los servicios digitales, entonces, pues es el suministro de un portafolio generalmente de gobierno, no excluye al sector privado, en donde lo que hacemos es que todo lo que tenemos que hacer, un trámite, digamos que una diligencia con una entidad del Estado y demás, se puede hacer utilizando la tecnología. Es decir, que ya no tenemos que, yo le preguntaba a Jorge antes si en Chile también se decía como filas o colas, entonces ya no tenemos que hacer esas filas o esas colas para poder hacer un trámite en alguna entidad del Estado o en alguna empresa privada, sino que a través de estos servicios ciudadanos digitales podemos obtener el acceso a ellos. En Colombia tenemos 3 servicios ciudadanos digitales básicos. El primero es la interoperabilidad, que es todo lo que tiene que ver con el intercambio automatizado de la información, lo que hace que para los ciudadanos sea muchísimo más fácil
acceder a estas plataformas, acceder a la información que de hecho el Estado tiene nuestra. Entonces, antes de estos servicios, nosotros, por ejemplo, si íbamos a hacer algún trámite y teníamos que ir a 2 o 3 entidades, en las mismas 2 o 3 entidades nos pedían la misma información, los mismos datos. Con el servicio de interoperabilidad lo que logramos es que ya no nos tengan que pedir los mismos datos en todos los lugares, sino que simplemente a través de una automatización en ese intercambio de información, las entidades puedan tener lo que necesitan respecto a nuestros datos. El segundo servicio ciudadano digital en Colombia es la autenticación electrónica. ¿Para qué nos sirve la autenticación electrónica? Nos sirve efectivamente para decir, soy Grace Quintana, y que las plataformas y los servicios sepan que es Grace Quintana la que está entrando a hacer ese servicio o a hacer ese trámite. Y por último, tenemos el servicio de carpeta ciudadana. La carpeta ciudadana lo que permite es, hagan de cuenta que es como un OneDrive, como un Dropbox, en donde nosotros vamos a tener almacenado toda la respuesta de los trámites que hacemos con el Estado. Esto, como les digo, no es excluyente del sector privado, pero sí tiene mucho enfoque en la gobernanza innovadora que puede hacer un Estado o un gobierno, ya sea nacional, local, pues territorial. Estos, digamos que bullets que ven ahí son lo que yo llamo como la prioridad para la gobernanza innovadora y para que realmente hayan unos servicios digitales eficientes. En primer lugar, tenemos que sí o sí asegurar la participación ciudadana. El foco tiene que ser el ciudadano. Entonces, nosotros necesitamos conocer desde todas las aristas y desde todos los actores, cuáles son los actores, la academia, que obviamente trae consigo la investigación, el sector privado, el sector público como el gobierno y por supuesto el ciudadano. La digitalización de los servicios, eso que antes hacíamos de forma manual, poderlo hacer ahora digital hace que los procesos sean mucho más eficientes, que los ciudadanos ahorremos tiempo que antes gastábamos pues efectivamente haciendo una fila o haciendo un trámite, que lo podemos hacer perfectamente desde casa, desde la oficina o desde el lugar donde estemos. La portabilidad, que se trata de dos aristas, justamente de poder hacer los trámites y acceder a los servicios desde el lugar que estemos, y también el hecho de poder utilizar las herramientas tecnológicas sin tener una dependencia tal vez de plataforma. A veces cometemos el error como arquitectos de tecnología o como tomadores de decisiones en enfocarnos en un solo sistema, en una sola infraestructura, en una sola plataforma, y lo que tenemos que hacer es también permitir que esas plataformas sean escalables, permitir que esa arquitectura sea accesible para todos los ciudadanos, para todos los usuarios. Facilidad de acceso, pues justamente como les decía hace un momento, es importante que todos los ciudadanos tengamos acceso a la información, que tengamos acceso a los servicios del Estado, a los trámites. En cuanto a, por ejemplo, personas en situación de discapacidad, antes los gobiernos tal vez no estaban muy preocupados por esto o no sabían cómo hacerlo. Hoy en día, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, nos preocupamos porque los servicios y los trámites digitales estén accesibles a todos los ciudadanos. Por ejemplo, cuando hay una persona invidente, lograr que una página web sea legible por un lector de pantallas, que no tenga problemas de foco, que cuando esa persona, generalmente utilizan, por ejemplo, el tab para trasladarse y navegar entre la página, que cuando haga y el gobierno inteligente, para mí es ese equipo, esas sinergias que hay entre todos esos actores que les he mencionado, la ciudadanía como centro de esa sinergia y lograr responder a las problemáticas comunes. Es importante también reconocer que para lograr que los servicios digitales sean eficientes, debemos conseguir innovar no solamente en tecnología, porque la innovación no está sesgada a la tecnología, no significa que la innovación sea solo tecnológica o que la transformación digital sea solo tecnológica. Esta innovación y esta transformación digital también se trata de personas, también se trata de procesos, se trata de generar habilidades digitales en nuestros profesionales e incluso en los ciudadanos.
porque si no se generan estas habilidades, pues podemos tener dispuesta toda la tecnología que queramos, pero si no se sabe utilizar, pues no va a ser eficiente. El uso de tecnologías emergentes. ¿Cuáles son las tecnologías emergentes? Tecnologías de cuarta revolución industrial, el Internet de las cosas, el Big Data, la analítica, la inteligencia artificial, son tecnologías que debemos utilizar para facilitarle la vida al usuario, para facilitarle la vida al ciudadano. Por ejemplo, cuando nosotros ingresamos a hacer un trámite, generalmente hay muchos formularios. Bueno, si ya habíamos hecho ese mismo trámite en una ocasión pasada, pues ¿de qué nos sirve volver a digitar esa información en el sistema? Pues qué bueno que ese sistema tenga un proceso de inteligencia artificial en donde reconozca que ya habíamos estado haciendo ese trámite y que se trata de una actualización. ¿Para qué? Para facilitarle la vida, por supuesto, al usuario. Y la racionalización, que para mí es bastante importante, es el hecho de facilitar ese acceso a ese trámite o a ese servicio digital. ¿De qué manera? Disminuyendo el número de pasos que va a hacer el ciudadano. Si esos, no sé, 20 pasos que hacemos para obtener el resultado de un trámite se pueden convertir en 5 pasos, pero que dé un resultado exitoso, pues hombre, lo tenemos que disponer para que los ciudadanos tengan mucha más facilidad y puedan utilizar de manera eficiente las tecnologías. El enfoque en el ciudadano, ¿de qué se trata? El ciudadano es el centro de todo este ecosistema. Para poder dar respuesta a las problemáticas que tenemos, el Estado, el sector privado, la academia se deben centrar en el ciudadano. ¿Qué necesita ese ciudadano? ¿A qué hay que responder con lo que el ciudadano necesita? ¿De qué manera se puede propiciar que ese ciudadano esté satisfecho? Es completamente importante tener ese ciudadano satisfecho, porque es el centro del ecosistema. Y la importancia de los datos en la gobernanza innovadora. Los datos, pues, no son otra cosa diferente a toda la información que está recopilada nuestra en las diferentes bases de datos, en las diferentes entidades, en las diferentes empresas. Hay digamos que un chip acá que debemos como que quedarnos todos con él, y es que no hay necesidad de estar dando y dando información cada vez que vamos a hacer alguna diligencia de hecho virtual. ¿Por qué no hay necesidad? Porque el Estado, las empresas privadas ya cuentan con esa información. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Utilizarla de manera eficiente. ¿Cómo se utiliza de manera eficiente? Disponiendo los datos que son importantes para resolver los problemas. Entonces, acá les voy a mostrar. Estuve haciendo una investigación respecto a los modelos de apertura de datos a nivel mundial. ¿Qué encontré en común? Que todos los modelos de datos lo que hacen es recopilan los datos, recopilan la información de interés, la clasifican, es decir, que dicen si esa información es pública, si esa información es reservada, clasificada o privada, y lo que hacen es que con la información que determinan que está clasificada como pública, simplemente la abren, es decir, que la disponen a través de las diferentes plataformas, de los diferentes portales de datos en el mundo. En Colombia, por ejemplo, y en Bogotá tenemos portal de datos abiertos del Estado colombiano y el portal de datos de la ciudad, digamos, del distrito de Bogotá. Pero, ¿qué pasa con este tipo de apertura? Que no está siendo eficiente porque al final no sabemos si la calidad de esos datos es la que necesitamos. Entonces, ¿cuál es el resultado? El modelo de apertura de datos GACU, que habla de gobierno, calidad, administración y optimización de los datos. El gobierno, porque efectivamente vamos a poder, digamos que sostener esa gobernanza, ese cuidado, esa custodia de la información que tenemos del ciudadano. La calidad, porque cuando hacemos una apertura a conciencia por defecto, vamos a tener una mucho mejor calidad de los datos. La administración, porque esto no se trata solamente de recopilar y de almacenar, sino que hay que hacer una gestión eficiente de esos datos. Y la optimización, porque efectivamente, teniendo los datos adecuados, podemos optimizar las respuestas que damos a las problemáticas. Entonces, ¿de qué se trata el modelo de apertura de datos GACU? Se trata de que
no simplemente se llegue a clasificar los datos y la información con la que contamos, sino que se haga una apertura a conciencia. ¿Qué es esa apertura a conciencia? Voy a dar un ejemplo. En Bogotá tenemos una secretaría que se llama la Secretaría de Movilidad Distrital. Entonces, para utilizar el modelo de apertura GACU, ¿qué hace esa secretaría? Lo que debería hacer es hacer un comité de apertura de datos en donde empiecen a definir cuál es la problemática de la Secretaría de Movilidad. ¿Ustedes qué consideran que cuál problemática puede tener la movilidad en Bogotá? Justamente esa, la movilidad, porque pues estamos atascados en el tráfico mucho tiempo, el tráfico no es muy, digamos, eficaz, no nos movemos rápido. Entonces, lo que tiene que hacer la Secretaría es evidenciar cuál es su problemática, empezar a dar respuesta de qué tipo de datos podrían contestar a esa problemática. Entonces, cuántos autos hay en Bogotá, en dónde ocurren las mayores colisiones, a qué horas están esas colisiones, para que los desarrolladores, los emprendedores, los ciudadanos puedan dar respuesta a través, por ejemplo, de una aplicación móvil en donde te diga por esta vía no puedes transitar porque a esta hora ocurren accidentes. Esto de los datos es toma de conciencia, que el gobierno pueda utilizar los datos para la toma de decisiones y que nos sirva para que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida y mucho más fácil acceso a los servicios. Muchas gracias. Gracias, Grace. Bueno, notable, hay muchos temas que en lo personal desconocía. Hay gente seguramente de esta audiencia que conoce mucho y otros que como yo no están al tanto. Mira, yo me anoté varios temas, 4. Perfecto. Que los separé como en el tema contingente, en temas como del potencial de esto, en temas, lo puse como temas culturales, Sí. y uno que lo dejé para último, que es como el tema raro, el tema freak, una pregunta así ya más como personal. el de bipolar que nos dijiste al principio. Como un tema freak que lo pongo yo en la mesa. Perfecto. Y después, si nos da el tiempo, hay muchos más temas. Esto da para mucho, en el fondo. Sí, mira, es bastante robusto. Sí, efectivamente. El contingente yo creo que quizás te lo preguntan mucho, pero yo creo que no puedo dejar de preguntarlo. Y tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy día. Tiene que ver con cómo nos cambió la forma de vivir el COVID, que hoy día estamos participando menos quizás de las ciudades, estamos interactuando menos con la ciudad, o los trámites que antes hacíamos personalmente, que mencionaste tú, estas filas, estas colas que teníamos que hacer, ya ni siquiera las podemos hacer y tenemos que hacerlas digitales porque no las podemos hacer presenciales. Pero nos cambió radicalmente el COVID, el cómo hacer las cosas. Pero también en algunos países de la región, en Chile puntualmente, y también en algunos países de Europa, hemos vivido temas de, acá lo llamamos estallido social, que también de alguna manera reconfiguran la ciudad y reconfiguran cómo participamos en la ciudad. Entonces, esos temas, cómo han ido cambiando el cómo los expertos como tú van configurando hacia dónde van las Smart Cities. Bueno, dos respuestas, dos aristas enfocadas en esa pregunta. Primero, muchas gracias porque es bastante importante, aunque digamos que, como tú decías, justamente es una pregunta que se hace muy a menudo, ¿no? Pero voy a comenzar con una broma, y es que en el inicio de la pandemia empezamos a ver a través de las redes sociales unos memes que decían que el COVID era el mejor CIO de la historia. ¿Y por qué sucede eso? Porque efectivamente fue el CIO mucho más eficiente que lo que llevamos haciendo años, como lo decía en mi presentación. Esta transformación fue inmediata. La transformación digital que sufrimos con la pandemia fue inmediata, fue algo que obviamente nadie en el mundo entero se esperaba, ni los países mucho más desarrollados a nivel de tecnología, ni los que estamos en esta lucha por estar ahí en la foto, ¿no? Pero definitivamente nadie lo esperaba. Sin embargo, esta transformación, como les digo, fue inmediata.
qué nos trajo a los ciudadanos o a los usuarios esa transformación? Pues en primer lugar, también una apropiación de tecnología de la misma manera inmediata. Muchas personas que antes ni siquiera utilizaban un ordenador, un computador o ni siquiera tenían un teléfono inteligente porque era algo que no les interesaba, hoy es su día a día. Entonces, esa transformación y esa apropiación digital del ciudadano también se dio de manera muy rápida. ¿Qué hemos logrado? Que el ecosistema digital cambie. Dijiste una palabra muy importante y es específicamente cultura. Hemos cambiado la cultura y hemos adoptado una cultura digital. ¿De qué nos sirve esta cultura digital? Obviamente, el más beneficiado siempre es el ciudadano. ¿Por qué el ciudadano? Porque ya no hacemos las filas, porque ya podemos estar incluso podemos estar en unas vacaciones en la playa y podemos estar haciendo nuestros trámites, podemos estar haciendo nuestros pagos a través de internet y no tener que desplazarnos como hacíamos antes. La otra arista es justamente el impacto que esta pandemia y que, como tú decías, los desórdenes públicos tal vez, otro tipo de situaciones que han sido difíciles, sobre todo para nuestros países en Latinoamérica, este impacto ha sido al final positivo. ¿Y por qué digo positivo? Porque hemos logrado cosas que antes no teníamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ya generamos esa cultura digital, ya la transformación se hizo y lo que no podemos permitir es que se pierda esa transformación y que se pierda esa ganancia que tenemos. Como tú dijiste en un momento, tal vez vamos a volver atrás, no lo podemos permitir, ya lo ganamos, ya tenemos este ecosistema digital, ya tenemos esta transformación, ya tenemos los servicios digitales muy eficientes, entonces ahora solo queda aprovecharlos. Clarísimo. La segunda línea era efectivamente por el lado cultural. Yo creo que ya te adelantaste y lo respondiste, que era efectivamente que toda transformación digital no es solo tecnológica, siempre hay de base un tema cultural. Y ahí te lo planteo por si hubiese algún tema adicional, ¿cuáles son los desafíos culturales que aún tenemos pendientes? Bueno, hay dos cosas también que quiero mencionar ahí. Efectivamente, y lo dije dentro de la presentación, la transformación digital y la innovación no es solo tecnológica. Hay como una mala percepción respecto a que cuando suena a digital significa solo tecnología y no lo es. Hay que generar esas habilidades en los ciudadanos, esas competencias digitales. Lo sé que lo están haciendo en Chile, lo están haciendo en Argentina, lo están haciendo en España, lo estamos haciendo en Colombia. En todos los países estamos generando esas habilidades digitales en los ciudadanos para poder hacer uso eficiente de las tecnologías. Eso como primer punto. Como segundo punto, efectivamente la cultura digital ya la tenemos, pero ¿qué nos faltaría? Sostener esa cultura digital que hemos ganado, sostenerla. Como les decía ahorita, no la podemos perder. El presupuesto, qué tanto vamos a invertir o qué tanto están dispuestos los diferentes actores involucrados en invertir a que esa cultura digital y esa transformación se sostenga, porque es importante. Obviamente no es solamente dinero, pero también es, bueno, usted quiere ganar esa habilidad digital, está dispuesto a capacitarse para obtener esa habilidad digital, es como todo esto, ¿no? Es un poco de diferentes componentes que necesitamos unir para que la cultura se sostenga. Hay un tema que yo lo puse aquí como el potencial. Sí. Hoy día el Estado, los gobiernos tienen una cantidad de datos increíble, donde con esos datos se puede hacer mucho, se puede ayudar mucho al ciudadano, tú hablabas de que en Colombia ya lograron hacer esta interoperabilidad. Correcto. ¿Qué tan lejos qué tan lejos estamos del potencial máximo que tú ves de lo que se puede lograr con estos datos? Bueno, esto es un camino largo y ha sido un camino recorrido bastante complicado porque digamos que no es, como les decía, no se trata solo de clasificar la información y disponerla, sino que se trata de hacer
un uso eficiente de esos datos para responder a las problemáticas que existen en los diferentes países, en las diferentes ciudades, en las diferentes entidades, porque pues esto se puede casi que sesgar hasta o limitar hasta donde queramos. Yo considero que estamos en una etapa media. ¿Por qué en una etapa media? Porque ya tenemos las tecnologías, la tecnología ha avanzado increíblemente en la última década, ya tenemos la tecnología, ya tenemos los datos, pero ahora el camino que nos queda por recorrer, que es ya para llegar a esa meta de, como tú dices, al culmen de hacer ese uso eficiente de toda esa data, ese camino que nos falta, digamos, desde la mitad hasta la cima de la montaña, es justamente reconocer la importancia de los datos, que todos los actores sepan que los datos son muy importantes, que todos los actores sepan que el ciudadano no tiene, digamos, que la necesidad de estar otorgando y otorgando información. Si ya contamos con esa información, ¿por qué la seguimos solicitando? No es lógico seguirla solicitando. Entonces, el uso eficiente de esa tecnología, las sinergias que hay entre los diferentes actores, más esa información con la que ya contamos, es lo que nos va a servir para llegar a la cima. ¿Qué pasa con el uso de la tecnología? Bueno, hoy en día tenemos analítica de datos para, pues, justamente analizar volúmenes muy grandes de información, de data que contamos. Esto nos ayuda mucho porque antes, ¿cómo hacíamos las cosas? Yo creo que la mayoría usaba, por ejemplo, Excel. Muchos usábamos Excel para hacer nuestra propia analítica de datos, nuestras propias estadísticas. Estas herramientas tecnológicas de Big Data, de analítica, lo que nos sirven justamente es para como ser mucho más, hacer más óptima la tarea, ¿no? Y facilitarnos la vida de no tener que hacer tantas cosas manuales. El tema de la inteligencia artificial, de, como les decía en la presentación, identificar, por ejemplo, que una persona ya estuvo haciendo ese trámite, que esa información ya la tenemos en nuestros sistemas, es muy importante. Y las plataformas de interoperabilidad supremamente de impacto positivo para lograr que no estemos preguntándole al ciudadano, Jorge Reyes, por favor, dame otra vez tu DNI. Entonces tú dices, pero pues si ustedes ya lo tienen, o sea, mi DNI ya lo tienen. En Colombia siempre hacemos una broma porque aparte de que nos piden nuestro DNI para hacer cualquier trámite, nos lo solicitan al 150%, o sea, una fotocopia ampliada, no sé si te pasas en Chile, pero una fotocopia ampliada al 150%. Entonces la broma que hacemos es, pues, ¿por qué necesitamos la fotocopia ampliada al 150%? ¿Será que cuando hacemos un trámite digital también la tenemos que ampliar antes de enviarlo? Es ilógico. Todo esto lo que necesitamos definitivamente es explotarlo, ya lo tenemos, ya tenemos esa tecnología, como les digo, la sinergia entre los diferentes actores y tenemos los datos. Entonces, explotando toda esa información, vamos a lograr llegar a esa cima. De verdad. Quizás como por la misma línea, en términos del potencial que se le puede sacar a la información. Yo Sí. trabajo en el mundo de los servicios, de la industria financiera Ok. puntualmente, y ahí estamos muy obsesionados Allí se con... ha dado mucho la transformación también. Sí, sí, absolutamente, y queremos avanzar mucho en lo que es la personalización de nuestros clientes y atender a un cliente no por los típicos segmentos de renta, que es lo tradicional en el fondo, sino porque cada cliente sea su propio segmento. Y atenderlo y ofrecerle lo que ese cliente requiere. Y eso es lo que llamamos la personalización. Ya te cuento algo al respecto. En el Estado o en el gobierno, uno podría llegar a esos niveles teniendo los datos, la información y teniendo la tecnología. Pero ahí la Por pregunta supuesto. también es un poco cultural quizás, pero los gobiernos, en algunos países, han ido perdiendo, o las instituciones más que los gobiernos, las instituciones propias del gobierno, han ido perdiendo un poco de confianza. Por lo menos en Chile nos pasa que muchas Sí. instituciones han perdido confianza. Entonces, de parte de los clientes, esta personalización que yo te hablo, la industria de los servicios es muy apetecida. Pero ahí lo que yo siento que a lo mejor de cara a la empresa de los gobiernos, a las instituciones estatales,
puede ser que esta personalización sea mirada con un poco de susto o con un poco de resquemor. Ahí, ¿cuál es tu mirada? Dos cosas. Bueno, creo que hoy el 2 es mi número favorito, ¿no? En primer lugar, esa personalización de la que hablas para el Estado es la caracterización de usuarios. Independientemente de que podamos agrupar a los usuarios, digamos, voy a decir cualquier ejemplo, por grupos étnicos, por ejemplo. Todos los usuarios son diferentes. Entonces, en los gobiernos hacemos algo que se llama caracterización de usuarios para justamente identificar qué necesita ese ciudadano. Y por último, con lo que decías de la confianza, estos servicios digitales, esta transformación digital, lo que hace es lograr la confianza del ciudadano, recuperar esa confianza que tal vez habíamos perdido. Buenísimo. Bueno, eso es lo que queremos, recuperar esa confianza. Así Hoy día hay indicadores terribles de cómo han ido cayendo la confianza en muchas instituciones, quizás muchas de forma injustificada, para otras quizás sí, pero es terrible. Entonces, si esto nos puede ayudar, a recuperar esa confianza. Nos está ayudando y seguramente, como te decía, digamos que el hecho de que el ciudadano entienda que estamos mejorando su calidad de vida, eso funciona mucho para ganarnos de nuevo esa confianza que hemos perdido. Ojalá. Entonces, mira, la otra pregunta freak no la voy a poder hacer porque se nos acabó el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Pero me quedo con este mensaje esperanzador de que a través de esto los países y los ciudadanos pueden ir recuperando la confianza en las instituciones. Así que, Grace, te agradezco una charla muy buena y terminamos con un mensaje esperanzador. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos. Y nos vemos en una próxima sesión. Adiós. Adiós, gracias.